Hola, bienvenidos. Mi nombre es Bolívar Bencosme. Hoy estamos de la estrategia a la acción. Durante mucho tiempo he trabajado en diferentes temas y entornos relacionados a emprendimientos y de igual manera a crear ideas, grandes ideas, crearlas desde cero hasta crear grandes productos y servicios para las diferentes audiencias. Y hoy vamos a enseñarles a ustedes algunas técnicas y procesos muy buenos que nos pueden llevar de la estrategia a la acción. Y sobre todo, lo primero que vamos a hacer es entender el problema. Pero antes que todo, yo sé que estás sentado o sentada viendo este video, pero para mí es sumamente importante que estés aquí conmigo. Por ende, si tienes algún dispositivo móvil, ya sea tu tableta, sea tu teléfono celular, es importante en que en este momento enciendas el modo de avión, porque te necesito conmigo en este momento. Todo lo que voy a estar diciendo es información relevante, buena, de mucho interés, que te va a ayudar a potencializar tu idea. Así que vamos a empezar con esto. Y siempre me gusta cuando llevo estos temas a hacer una pregunta relacionada a ideas y emprendimiento. ¿Qué reto estás afrontando ahora que te impide seguir hacia adelante? Y algunas veces nosotros encontramos en nuestra vida o en estos procesos de emprendimiento alguna piedrita, algún comentario o algo que no nos impide movernos hacia adelante. Y esto es bien sencillo, aunque parezca complicado. Aún no tiene que ver con la confianza, no tiene que ver con las fortalezas, no tiene que ver con quizás con las habilidades que pueda tener, tiene que ver con la creatividad. Y aquí es bien importante cuando nosotros estamos trabajando con diferentes ideas, cómo podemos activar nuestra imaginación. ¿Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, eran niños? Cuando teníamos 4, 5, 6 años, lo curioso que nosotros éramos, donde todo lo probábamos, todo lo tocábamos. Si veíamos algo, lo palpábamos con nuestras manos e imaginábamos, nos creíamos que éramos los Picassos de la vida, éramos los Rafael, los Leonardo, porque expresábamos todo nuestro sentimiento y lo que veíamos a través del arte, a través de una página. Pero según vamos creciendo y vamos adquiriendo experiencia, también estamos en diferentes entornos y contextos, como que la imaginación se nos apaga. Y realmente la creatividad es el motor de todo, de las cosas que nosotros hacemos a nivel de emprendimiento. Hay un libro excelente que me encanta, que es de James Clear, que les exhorto que puedan leerlo también, que se llama Atomic Habits. Y una de las cosas que dice Atomic Habits, lo podemos ver aquí, dice que los objetivos se refieren a los resultados que se desean alcanzar. Los sistemas se refieren a los procesos que conducen a los resultados. ¿Qué quiere decir? Que para todo tenemos un proceso o un método o una manera de cómo lograrlo. Sencillo, las matemáticas primero nos enseñan a sumar, luego nos enseñan a restar, luego a multiplicar y luego a dividir. Pues también para los procesos de innovación y los procesos de emprendimiento y de generación de ideas también tenemos métodos y maneras y ejercicios que nos ayudan paso a paso a generar esa meta que estamos logrando, esa idea que queremos potencializar o ese negocio que queremos lanzar. ¿Por qué nos quedamos atascados? Es otra pregunta que nos podemos hacer. Y es que en ocasiones nos dan algunos bloqueos mentales. Tenemos la creatividad se nos apaga, entendemos que no tenemos otras maneras de podernos inspirar. Y es por eso que siempre cuando tenemos bloqueos mentales, recomiendo a que camines, que explores. Si eres una persona que viaja, vas a otros países y a otros lugares y ves otros contextos que te ayudan a ver las culturas de otros países, ver otros procesos que te ayudan entonces a activar esa imaginación y esa creatividad. Y aquí lo decimos, es un tema de enfoque, un enfoque erróneo. Algunas veces queremos ser tan perfeccionistas que solamente vemos nuestra idea. Nos enamoramos de nuestra idea y no vemos las posibilidades que hay dentro del mar de posibilidades que podemos tener y de alternativas. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender el problema. Y se dice fácil, pero pudiera ser complicado para algunos o para otros, porque entender el problema significa que tenemos que estar en los pies del otro. Comenzamos con algo que se llama empatía. Sumamente importante para entender qué está teniendo de dificultad mi audiencia, mi cliente, para quien yo voy a ofrecer una solución. Lo primero que debemos hacer es entender el problema. ¿Cuál es la necesidad, el dolor que está pasando este usuario para entonces nosotros ser efectivos a la hora de generar una idea o una solución? Y lo podemos ver de esta manera, es como un iceberg, ¿verdad?
La innovación es un tema importante, no comienza con las ideas, sino que comienza cuando nosotros podemos entender el problema. Ahí está el rollo de todo, que podamos entender la situación que está pasando ese usuario para poder crear una solución que sea efectiva y por ende la cual sea de éxito para nuestra empresa o para nuestro emprendimiento. Algo que podemos utilizar para esto se llama el Human Centered Design y es de lo que le voy a estar hablando a través de esta charla. Y se llama el diseño centrado en el humano. Así que antes de entrar en estas técnicas hablamos del Human Centered Design o diseño centrado en el humano, que es una metodología que coloca al ser humano, al usuario, como el centro de todos nuestros esfuerzos. En este momento, tú que me estás viendo ahora, eres el centro de mi atención. Todo lo que nosotros estamos compartiendo contigo es para darte a ti las herramientas, porque estamos entendiendo el problema, las situaciones que estás teniendo en este momento que no te permite quizás desarrollar tu idea de emprendimiento. Por eso nos estamos moviendo a la acción y por eso es que este programa pues existe. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con la empatía y en enfocarnos en un problema? Hay diferentes técnicas, podemos observar, y de esta manera poder identificar las necesidades reales que tienen los usuarios. Nuevamente con el ejemplo del iceberg, que es el más sencillo, ¿verdad? Todos recuerdan la película, quizás de aquella película de un gran barco que está y choca con un iceberg y se hunde. ¿Por qué ocurrió? Porque los sistemas no pudieron hacer lectura de que había un iceberg ahí que solamente vemos la punta, pero todo abajo hay un pedazo de hielo enorme, como una montaña de hielo, y ese realmente es el problema. Y que nosotros lo que solamente estamos viendo cuando estamos explorando es un síntoma. Quizás se te ocurre una idea porque estás viendo un síntoma, algo que está ocurriendo. No es hasta que puedes profundizar un poco más donde puedes tener entonces mayor información de lo que está pasando a este usuario. Como bien te lo presento acá, empatía con las personas. Ese es el primer paso, ser empático con las personas. Cómo nosotros podemos ponernos en los pies del otro para poder sentir lo que está sintiendo. Literalmente, tenemos que hacer esa inmersión. Y hay diferentes técnicas que podemos utilizar. Podemos acompañarlos en un proceso. Si estamos en un hospital, nos sentamos con ellos en la sala de emergencia y podemos ver qué está ocurriendo. Si es una persona que está, por ejemplo, en un contexto de una oficina, pues nos sentamos con la persona y vemos qué está ocurriendo. Si es un dispositivo, pues vemos cómo interactúa con el dispositivo, cómo lo toca, cómo se mueve con él. Y esto es parte del proceso de empatía. También nos ayuda a la co-creación de soluciones. Cuando entendemos el problema y utilizamos el Human Centered Design o el diseño central de los humanos como técnica de aprendizaje, podemos crear con ese usuario esa solución. Podemos dar esos refinamientos que nos van a ayudar entonces a que la idea sea efectiva y que realmente pueda ofrecer una solución a las necesidades del usuario. Otra cosa que sucede es la iteración. Y con la iteración lo que queremos decir es que es un proceso de aprendizaje continuo. Hoy probamos algo, mañana probamos otra cosa y así vamos ajustando nuestro producto o servicio para poder ofrecer la mejor solución. Esto nos permite innovar y adaptarnos de manera rápida. Cuando trabajamos cuando somos emprendedores y estamos en estos procesos de emprendimiento, usualmente quizás estamos comenzando solos y los emprendimientos empiezan desde cero. Posiblemente nosotros somos el que hacemos la llamada, el que creamos el producto, el que hacemos el flan. Hacemos todo lo que dicen por ahí el hombre o la mujer orquesta. Estamos tocando en todas las bases. Por eso es muy importante que en estos procesos de iteración vamos aprendiendo y vamos refinando. Cuando hablamos del problema, que es la causa raíz, ahí es donde nosotros podemos obtener toda la información que realmente nosotros necesitamos para poder ofrecer esa solución. Y hay 3 pasos. Primero tenemos que entender primero el problema. Por segundo paso, dar un paso atrás. Y tercero, explorar esa necesidad. Ahora me dice Bolívar, pero se dice fácil, pero ¿cómo yo hago eso? Con el poder de las preguntas. El cómo te sientes, qué deseas, por qué te ocurre, el qué, el cómo, el para. Todas estas preguntas nos ayudan entonces a tener información. Y eso nos ayuda a poder identificar lo que sería la causa raíz o el problema principal que tiene este usuario. Hay una cita
que se le da a Albert Einstein, que es la siguiente, que es muy buena para estos temas. Y esa cita dice que si él le dieran una hora para dar una solución, él estaría 55 minutos entendiéndola. Una vez está eso, es en ese proceso de inmersión, de entender lo que es ese problema, entonces puedo brindar una solución. ¿Les hace sentido? Muchas veces cuando tenemos un problema, salimos corriendo a resolverlo, y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Esto es un ejemplo relacionado a innovación. Hay una técnica que se llama los 5 porqués. Esto es bien sencillo. Son 5 porqués y esto fue creado por Satoshi Toyoda, el fundador de la marca de autos Toyota. Y él estaba buscando una manera de poder identificar una oportunidad porque veía que para expandir la vida útil de los autos. Y él creó esta metodología donde a través de 5 preguntas, 5 porqués, pudo entender el problema. Como les mostré ahorita, nosotros vimos el síntoma, que es lo que podemos ver en la superficie, pero el problema es mucho más grande y lo podemos hacer con estos 5 porqués. Si a uno se le queda el auto que no te enciende, ¿verdad? Te vas a montar a tu auto y no te enciende, muy probablemente nuestro impulso es a tratar de resolver y verificar la batería del auto. Y salimos corriendo y vamos a un lugar y compramos una batería y la cambiamos al auto. Lo que pasa es lo siguiente, que quizás compraste esa batería, la instalas en tu auto y te das cuenta que ya el auto no prende. Y pensabas que solamente era un tema de la batería. Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué el carro no enciende? Porque se agotó la batería. ¿Por qué se agotó la batería si ya yo había comprado una batería nueva? Porque se dañó el alternador. Digo, aquí estamos hablando de temas mecánicos, pero ¿verdad? El alternador es una pieza que le pasa energía a la batería. ¿Por qué el alternador no está funcionando? Porque se rompió la cuerda, ¿verdad? No la cuerda, sino la cinta que da vuelta entonces a ese alternador y no pasa la energía. Y cuando preguntamos el por qué está ocurriendo esto, de que entonces se rompió esa pieza, es porque el auto llevaba más de 2 años sin ir a mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que realmente el síntoma era que el auto no prendía, pero el problema realmente fue que el auto no iba a mantenimiento y como nunca lo llevaste a mantenimiento, no te diste cuenta que había que cambiar esa pieza en el auto. Y de esta manera nosotros podemos profundizar un poco más y entender mucho más el problema. Claro, ahí está pues el negocio de todas las marcas de autos, que es el famoso servicio de mantenimiento. Con esos 5 por qué pudieron identificar lo que hoy día, cuando tenemos un auto, quizás recibimos llamadas de mantenimiento, de cambiar el aceite, te toca la rotación de las gomas. Todo esto que ocurre es sencillo, un servicio de mantenimiento que surgió de 5 porqués a través de Satoshi Toyoda. Otro ejemplo que les quiero mostrar, que puede ser muy común para ustedes, porque todos quizás en algún momento lo hemos utilizado, es la plataforma de alquileres a corto plazo, Airbnb. ¿Qué pasó con Airbnb? Airbnb en sus inicios tuvo un problema donde tenía una baja en las reservas. No había muchas personas que estaban alquilando las habitaciones o las propiedades a través de Airbnb. No es hasta que ellos toman la decisión de rentar una habitación, un espacio, e irse allí y hospedarse como cualquier usuario, es que ellos se pueden dar cuenta de que las fotografías que estaban compartiendo los mismos usuarios no eran de alta calidad. Y entonces no contaban una historia, no contaban explícitamente el ambiente del lugar. Y usualmente Airbnb, parte de los atractivos que tiene, además que es una experiencia que puedes coordinar de manera en línea, rápida, fácil y sencilla, es también que te permite vivir experiencias de la cultura del lugar donde estás, del contexto de ese país. Y no es hasta que ellos se dan cuenta de que el website debe tener fotos profesionales, fotos que se vean bien, que entonces se empiezan a duplicar las reservas en Airbnb. ¿Cómo se dieron cuenta? Entendiendo el problema, viviendo la experiencia del usuario, desde la empatía, quedándose también en una habitación y viendo qué estaba ocurriendo, qué información estoy recibiendo, y de esa manera pudieron modificar. Como pueden ver, miren qué forma tan sencilla
que quizás lo hacemos de manera natural o nunca lo hemos hecho, pero solamente pasando por ese proceso de experimentación es que podemos entenderlo. Como decimos aquí, una vez descubrieron el tema de las fotos profesionales, entonces las reservas se duplicaron. Y así podemos hacer con varios y diferentes esquemas que podemos tener presentes. Esto, ¿qué les quiero decir con esto? Que el emprendimiento exitoso no comienza con una idea, sino con entender bien el problema. Es entendiendo el problema. Ahí es donde está todo. Y hoy les voy a estar compartiendo 3 ejercicios bastante simples, pero muy profundos, que les van a ayudar a poder entender todo este tema de entender el problema, el enfoque con el problema y entender las necesidades de cada uno de los usuarios o las personas para las cuales estamos creando estas soluciones. Son 3 sencillos y son muy divertidos. Uno es el mapa de empatía o Empathy Map, el User Persona y el tercero es el How I Will. Estos 3 ejercicios los vamos a estar compartiendo y te los voy a estar explicando paso a paso. Y cada uno de estos ejercicios, lo más importante de todo es que nos ayuda a ver posibilidades, nos ayuda a ver otras cosas que quizás no nos estamos percatando, no nos estamos dando cuenta. Y vamos a empezar primero con el mapa de empatía. El mapa de empatía es una hoja que te muestro. Puedes tomar en este momento, si tienes una libreta, tu papel, mira, puedes buscar un papel en blanco, puedes tomar tu libreta en este momento, busca una página que tengas disponible. Esto es bien sencillo. En esta misma hoja de papel que te estoy mostrando, la puedes poner de manera horizontal o de manera vertical. Vamos a trabajar o construir lo que es un mapa de empatía. Y es pensando en ese usuario, esa persona que va a utilizar tu solución, tu idea de emprendimiento. Sencillo, lo primero es pensar, es escribir qué piensa y qué siente. Y vamos a hacerlo rapidito aquí. Yo voy a hacerlo aquí rapidito. Piensa y siente. En otro de los recuadros dice qué dice y qué hace. Dice y hace. Uno de los recuadros debe decir las frustraciones. ¿Qué le frustra a este usuario? Quizás en este caso yo no voy a escribir la palabra frustración, voy a hacer un circulito con una carita triste. Y por ende los deseos, y ahí podemos hablar quizás de alegría y aspiraciones. Y ahí le voy a poner una carita feliz. Listo. Aquí está mi mapa de empatía. Sencillo, no es nada complicado, claro. Di mi mayor esfuerzo para poderlo hacer. Y de igual manera también hay ejercicios que ya tenemos listos donde todo este esquema está. Así que es lo que nosotros queremos hacer con el mapa de empatía. Ya que tomamos esta hoja en blanco y ya la hicimos, ¿qué podemos hacer tomando de ejemplo lo que fue Airbnb? Se los muestro. En el caso de que es un viajero, ¿verdad? Joven, vean las palabras que digo, viajero joven buscando alojamiento económico. Es muy importante cuando estamos generando este proceso de entender el problema, ser específicos. Estamos hablando de un joven viajero que busca un alojamiento económico. Todos estos aspectos son sumamente importantes porque nuestra solución, nuestra idea va enfocada a un usuario específico que es el que se va a beneficiar de nuestra solución. Y siendo hipotéticos con este ejemplo del viajero económico, ¿qué piensa y siente? Quiere un lugar seguro y accesible. Ahí hay un tema de seguridad. Quiere un lugar que sea seguro y accesible. Segundo, en la parte de dice y hace, busca hoteles y ve precios altos. Está teniendo esa observación. Estoy buscando hoteles, pero estoy viendo precios altos. Frustraciones que tienen que ver con los temas emocionales. No encuentra algo que sea cercano y que sea económico o barato. Y por último, su deseo es que quiere conectarse a la cultura local. Pensemos, ¿es Airbnb un servicio que ofrece o que cubre las necesidades de este usuario? Pudiéramos decir que sí. Busca un lugar que sea confiable y seguro. Tenemos ahí la plataforma que nos indica los ratings, o cómo las personas evalúan los alojamientos.
En el DCA se busca hoteles y ve precios altos. Con Airbnb puedes tener unos precios accesibles. La frustración, que no encuentre un lugar que sea cercano, también lo puedes cubrir. Y por último, el deseo, que es que quiere conectarse con la cultura local. Pudiéramos decir que entonces Airbnb pudiera cumplir con cada uno de estos aspectos. Pues de eso se trata el mapa de empatía, gente. No es nada complejo. Si ya tú tienes tu idea de emprendimiento, si ya tú tienes tu pensamiento en lo que sería una buena solución que te lleva a la acción, pues tan sencillo, pensemos en alguien que posiblemente va a ser un usuario de nuestro producto o servicio. Y para esto, bien sencillo, te voy a dar 7 minutos. Ya es tu turno. Ya yo te enseñé. Ya lo dibujamos en un papel. Puedes utilizar post-it también. La libreta, como te dejé saber, también la puedes utilizar. Lo importante es que ahora vas a crear tu mapa de empatía de ese usuario que sería el ideal para tu producto o servicio. Así que el tiempo está corriendo y los 7 minutos comienzan ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el mapa de empatía? ¿Viste que es sencillo? Puede ser un poquito como complicado en su inicio, pero hasta que le tomas el piso y le coges el juego, te das cuenta que es algo sencillo. Quizás algo que no habías pensado en las frustraciones de las personas, no habías pensado quizás en cómo se sienten, en qué escuchan, qué ven, cuáles son sus aspiraciones. Pero cuando nosotros tenemos esa información y estamos entendiendo sus necesidades, sus problemas, es lo que nos ayuda realmente a crear soluciones que sean efectivas. Sencillo, gente, hay que preguntarle a las personas. No es enamorarnos de nuestra idea, sino es preguntarle a las personas para poder encontrar la oportunidad para nuestra solución y nuestra idea. Segundo ejercicio espectacular que vamos a estar haciendo hoy es el perfil del usuario. Y entonces ahora es como que, ok, ¿qué es el perfil del usuario? Pues el perfil del usuario es esto. Aquí te muestro un ejemplo bastante sencillo y bonito. Y el perfil del usuario es como una hoja de vida. Piensen como en un resumen, donde voy a estar creando este documento, donde va a estar toda la información de ese usuario para el cual yo voy a crear mi idea de emprendimiento. Nuevamente, no tiene que ser un ejercicio exacto. Podemos entonces utilizar una hoja de papel en blanco y nuevamente dibujar y escribir, porque eso es lo que este va a ser nuestra hoja de trabajo. Así que nuevamente necesito que tomes tu hoja de trabajo y vamos a ponernos creativos. Mira, algo que puedes hacer bien sencillo, si no sabes dibujar, toma tu celular y tómate una selfie. Ahora mismo te tomas una selfie y esa misma fotografía es la que puedes dibujar. Puedes dibujar aquí mismo. Esa puede ser la fotografía de tu perfil de usuario. Oye, no es lo lindo, es lo hecho. Así que yo sé que si la habilidad del dibujo no está, no hay ningún problema. Lo importante es que lo hagas. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Tomando nuevamente el ejemplo de Laura, que es la con la que estamos trabajando, que es la persona del caso de Airbnb que hemos estado explorando. Si vemos, Laura es una persona de 28 años. Muy bien. Y yo puedo tomar mi hoja de trabajo. Voy a dibujar a Laura rapidito. Voy a hacerle aquí. Voy a poner su nombre, Laura. Por favor, no me juzguen. Miren a mi Laura. Se ve bonita, ¿verdad que sí? Laura tiene 28 años. 28 años. También vemos que su ocupación, su trabajo es diseñadora. Es una diseñadora freelance. Trabaja por su cuenta, así que ponemos que es diseñadora. Segundo punto. Tercero, necesidades. ¿Cuáles son sus pains? ¿Qué le duele? Hospedaje accesible y que tenga una buena ubicación. Pues podemos muy bien escribir hospedaje. Hospedaje, y como estamos haciendo esto bastante rapidito, no voy a escribir la palabra de dinero. Vamos a poner el signo de dólar. Frustraciones que ella tiene como usuario. Sencillo, hoteles costosos y fríos. Eso sería pues parte de lo que son sus frustraciones. Y eso quizás podemos poner una carita mucho más enojada. Y podemos poner hoteles costosos y vamos a ponerle muchos signos de dólares. Y el objetivo, que es lo que yo quiero resolverle a ella, es viajar con bajo presupuesto sin sacrificar la experiencia. Yo me quiero alojar en algún lugar
donde pueda ser entonces muy feliz, muy radiante, que me encante. Podemos aquí hacer, ya yo me puse aquí creativo, ¿verdad? Y vamos a... Este es mi perfil de Laura. Podemos ver a Laura con su nombre, que tiene 28 años, es diseñadora. Sus frustraciones es el hospedaje que sea económico. Algo que le enoja mucho, que le genera mucho dolor, es que los hoteles son costosos y lo que ella quiere es una experiencia gratificante, espectacular, que sea de un costo accesible, pero que yo pueda disfrutar de ese lugar. Esto que nosotros hicimos es un perfil de usuario, o lo que le llamamos en inglés un user persona. Este instrumento es lo que te va a ayudar a ti con el mapa de empatía que logramos, poder entonces entender aún mayor las necesidades de nuestro usuario, entender realmente el problema para entonces poder crear esa solución efectiva que cumpla con los criterios de nuestro usuario. Sencillo, vieron, no hay que hacer algo muy grande, es solamente investigar, preguntar y lo que tenemos, hacerlo a la mano. Este instrumento es el que nos va a ayudar a dar esos principios, esos primeros pasos en nuestra idea de emprendimiento. Y ahora, sencillo, les toca a ustedes. Así que tienen 7 minutos nuevamente para que tomen su papel, su libreta, su post-it, donde usted lo quiera hacer, pero tienen 7 minutos para hacer un perfil de usuario. ¿Y de dónde yo voy a sacar la información, Bolívar? ¿Me la invento? No, la sacas del mapa de empatía que acabaste de hacer hace 7 minutos atrás. Así que estas dos herramientas van de la mano, una de la otra. Te veo en 7 minutos y el tiempo comienza ahora. ¿Qué tal les fue con el perfil del usuario? Creo que una cosa nos está llevando a la otra. Entiendo que tuvo que haber sido divertido. Por lo menos yo me lo vacilé y expresé, tiré ahí mi totes de artista y hice mis dibujitos. Ya una vez nosotros hicimos nuestro mapa de empatía, que podemos entender lo que piensa, lo que dice el usuario, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus aspiraciones, qué necesita, qué hace, qué escucha, qué piensa, todas esas cosas que hacemos los humanos, si se dan cuenta. Por eso es que esto se llama diseño centrado en el humano, porque realmente nos enfocamos en el usuario final de nuestros productos. Hicimos entonces nuestro perfil de usuario, que nos sirve como una herramienta de resumir todos estos hallazgos que pudimos haber encontrado en el mapa de empatía. Y ahora vamos a aquello que nos empuja a la generación de ideas una vez que ya yo entiendo el porqué de su usuario. Y se llama el How Might We en inglés. En español le decimos cómo podríamos. Y esto se trabaja de la siguiente manera. Yo tengo aquí este post-it. Pueden utilizar post-it o pueden utilizar cualquier otra hoja de papel, pero les explico. El How Might We son preguntas que transforman las frustraciones del usuario en oportunidades. El cómo podríamos empuja la frustración hacia la oportunidad, hacia el optimismo. Y una vez que nosotros podamos procesar la información de manera optimista, se activa nuestra creatividad, que fue lo que hablamos al principio de la charla, y nos ayuda entonces a generar soluciones y a generar ideas. En lugar de enfocarnos en lo que Laura no tiene, vamos a enfocarnos en qué, en cómo podríamos crear algo diferente para ella, que cumpla y satisfaga las necesidades y sus frustraciones. Nuevamente, necesito que busques un papel en blanco y vamos a hacer lo siguiente. Puedes escribir en tu papel en blanco la pregunta ¿cómo podríamos? O puedes escribir HMW, que sería How Might We, ¿verdad? Si lo tuyo es el inglés. ¿Cómo podríamos? Y en este momento vamos a seguir utilizando como ejemplo lo que fue Airbnb y la experiencia de Laura. Ya sabemos que Laura está buscando economía, aprender de la cultura en el lugar donde está. Pero siguiendo el caso de Laura, ¿cómo podríamos ayudar a Laura a encontrar hospedaje que sea accesible y seguro? ¿Me lo estoy inventando? No, lo dijo Laura, que estaba buscando hospedaje accesible y seguro. ¿Cómo podríamos? Y ahí entonces empiezas a pensar en diferentes soluciones y diferentes ideas. Otro ejemplo, ¿cómo podríamos ofrecerle una experiencia cultural única sin altos costos? ¿Qué pudiera yo hacer para que ella viva esa experiencia de ese país, de ese lugar, pero que no sea de alto costo?
¿Cómo podríamos? Y podemos pensar en diferentes ideas y soluciones. Tercero y la última, pues la última es la ñapa, porque se lo estoy diciendo todo ahí. ¿Cómo podríamos conectar anfitriones locales, o sea, personas locales, con viajeros de manera confiable? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Esto es bien sencillo. Ya que nosotros estamos cambiando la frustración en oportunidad, en este mismo documento puedes ir escribiendo cada una de esas ideas que están contestando cada una de esas preguntas. Pero no nos enfoquemos en este momento en las ideas, porque eso es para otra charla. Enfoquémonos en las preguntas, en cómo podemos cambiar esa frustración en oportunidad. ¿Cómo podríamos? Recuerden, es como todo, mientras más preguntas podemos hacer, mientras más opciones tengamos, mejor puede ser nuestra selección de esa pregunta que nos va a llevar entonces a generar esa idea o esa solución del usuario. Nuevamente, ahora es tu turno y tienes 7 minutos para hacerlo, ¿ok? Y esos 7 minutos comienzan ahora. Espero que hagan mucho Ham I Wish. Te espero. ¿Regresaste? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Sí, quizás un poquito complicado, quizás no estás acostumbrado a esto de hacerlo, pero estoy bien seguro que tan pronto escribiste tu primera pregunta, empezaron a subir más y más y más y más preguntas, y sobre todo esas preguntas también te permitieron ver otras posibilidades. ¿Ves que es posible? ¿Ves que hay otras maneras de cómo ver la innovación? Por último, y quiero que te lleves de esta charla, recuerda que la innovación comienza con empatía. Lo he dicho constantemente, es entender desde los pies del otro, entender qué está ocurriendo con esa otra persona, qué siente, qué padece, cuáles son sus pains, cuáles son, como decimos aquí en Puerto Rico, qué es lo que hace que se le tranque el bolo, qué es lo que pasa, cómo los podemos sacar de ahí. Lo primero, la innovación comienza con empatía. Segundo, que te llevas un problema bien definido, abre la puerta a soluciones creativas. Tenemos que tener muy definido lo que es el problema. Y lo hicimos con el ejemplo del Airbnb. Hicimos esa oración donde pudimos describir exactamente cuál es el problema de ese usuario. Y tercero, practica siempre la escucha, observa y pregunta. Escucha, observa y pregunta. Escucha, observa y pregunta. Y eso va de la mano con ¿qué? Con la curiosidad. Tenemos que ser curiosos. Como les dije al principio, los niños son curiosos. Preguntan porque tienen curiosidad. Preguntan porque quieren conocer. Pues ¿por qué nosotros no podemos volver a ser niños y volver a hacer esas preguntas que aunque pudieran ser un poquito incisivas, nos va a dar información? Practica siempre, escucha, observa y pregunta. Eso te va a dar mucho contexto. Por último, les quiero dejar con este mensaje y es el siguiente. La innovación no siempre nace de una idea genial. Muchas veces surge de escuchar más de lo que construimos. Escuchar más de lo que construimos, y eso es entender al otro. Nuestra escucha activa, ser empático, escuchar qué está ocurriendo desde el otro lado, para entonces yo poder generar ideas y soluciones que sean efectivas. Con esto los dejo, seguimos hacia adelante en la próxima charla y hasta luego. Bye bye.